Me presento, soy Joaquín Lorenzo, en Omecima, es el Grupo de Acción Local Bajo Aragón Matarraña, que junto con esta asociación que acaba de nacer, Amigos de las Oliveras y Árboles Centenarios, que luego os explicará Fernando, y presentará a los ponentes. Bien, y desde Omecima, porque hemos pensado que es importante el organizar este evento, ¿no? Que lo organizamos las dos entidades. Pues Omecima es una organización de desarrollo, se nos conoce por el apoyo a los emprendedores, pero es verdad que la helada del 56 pues hizo un cambio de la economía, un cambio sociológico del territorio, ¿no? Y por eso hemos invitado a Luis Rajadel, que escribió un libro sobre este tema, y a Javier de Luna. Luis Rajadel es de Valderrobres, Javier de Beceite. Como meteorólogo pues nos explicarán, ¿no?, las dos visiones de este fenómeno. Y yo os invito a que guardemos un poco el orden. Primero, que escuchar las ponencias de ellos sin interrupción, pero que luego podéis intervenir todos, preguntando dudas, aclaraciones, pero también es importante que si alguno tiene algún testimonio que puede enriquecer, que lo diga, o sea, no os cortéis, lo podéis decir, ¿vale? Yo mismo he escuchado de mi abuelo y de mi padre muchos testimonios, ¿no?, de esta helada. Pues mi abuelo tuvo que ir a trabajar a las bodegas del Penedés, mi abuela a servir a Barcelona, y hubo gente que tuvo que sobrevivir vendiendo las hojas, porque es lo único que quedó del olivar. Luego quedó la leña. Y luego el cereal se sobrevaloró, los pollos hicieron que la leña también valía. Bueno, en fin, hubo un cambio de la economía y del paisaje incluso. Todo esto lo vamos a ver. Nada más. Es un tema, creo, muy interesante, y animaros eso, a que aportéis también vuestras vivencias, testimonios, y que, bueno, esto puede durar más. Hoy es un poco el inicio, pero que podemos seguir recogiendo esos testimonios. Muchas gracias a todos por venir. Hemos llenado la sala, o sea que muy bien. Y nada, le doy la palabra a Fernando para que nos explique esta asociación que acaba de nacer, Amigos de las Oliveras y Árboles Centenarios. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia. Estábamos convencidos de que no íbamos a defraudarlos a los ponentes. Yo les garanticé que la sala estaría completa y de momento la primera parte del trato la hemos cumplido, con lo cual agradeceros vuestra asistencia. Bueno, pues mi nombre es Fernando Zorrilla, como ha dicho Joaquín, y yo estoy aquí hoy en calidad de presidente de la Asociación de Oliveras y Árboles Centenarios, que se creó hace unos meses y que ya empieza a hacer un recorrido, y sobre todo lo que nos interesa en estos momentos es darnos a conocer, visualizarnos y hacer una serie de actividades de difusión, pues para que la gente nos conozca, y al que quiera acompañarnos, pues que se suba al carro, si le parece que lo que nosotros le estamos proponiendo pues es de su interés. En primer lugar, pues bueno, me gustaría agradecer, como suele ser habitual, a los que han colaborado para que podamos estar hoy aquí, bueno, pues participando de una manera u otra en cuanto a la financiación como a la organización. Y ahí quiero destacar, por un lado, los coorganizadores, que en este caso es el grupo líder, el de Omecima, y por otro lado los colaboradores, entre los que se encuentra la Caja Rural y la Caixa, que siempre han estado ahí apoyando financieramente que se puedan llevar a cabo estos actos, el Ayuntamiento de Alcañiz por habernos cedido también este espacio, y especialmente al Consejo Regulador de Denominación de Origen del Aceite del Bajo Aragón, que también nos está apoyando y con el que próximamente vamos a firmar un convenio de colaboración también para llevar a cabo una serie de actividades, entre las que la semana que viene pues se va a plasmar una de ellas. Con lo cual agradecerles a todos ellos su colaboración y el que estén ahí apoyándonos
porque están creyendo un poco en lo que les estamos proponiendo. ¿Y qué es lo que les estamos proponiendo? Pues bueno, fundamentalmente que nuestra asociación viene aquí con una trayectoria, con un origen que tiene que ver con lo que hemos ido viendo a lo largo de este tiempo, estos últimos años, de lo que ocurría en nuestro medio rural, en nuestros campos. Y es que, a pesar de ser un territorio que nos identificamos con las oliveras, pues como suele ocurrir en muchos casos, las cosas van evolucionando y hoy en día lo que es el olivar tradicional pues se va quedando poco a poco un poco más arrinconado, y nosotros nos hemos centrado en tratar de defender ese patrimonio natural que entendemos que son las grandes oliveras, las centenarias, las singulares, algunos les dicen milenarias, aunque no lleven ese apellido es igual, porque tienen ya por sí mismas esa importancia como patrimonio natural que es, y nos hemos centrado en la figura del árbol, porque entendemos que es un patrimonio natural que hasta ahora nadie había abordado. Es decir, cuando se habla del olivo, pues la mayor parte de las veces se ha centrado en lo que es la producción, en la elaboración del aceite, y todo eso está muy bien, por supuesto, pero nosotros hemos entendido que ahí había un hueco que no se cubría, que era el de trabajar por conservar ese patrimonio de las grandes oliveras que muchas veces han quedado arrinconadas. ¿Y por qué? Porque estábamos viendo que, fruto de toda esta evolución, de lo que estamos sufriendo en la agricultura, el agricultor lo que pretende es tener arbolado operativo para poder coger las olivas de la mejor manera posible, con la mecanización que hay hoy en día, y eso supone muchas veces, pues el qué, pues por un lado, arrancar grandes olivos que económicamente son enviables, porque tienen muchos años, porque son mayores, de alguna manera. Claro, lo que va buscando la gente, especialmente si hay regadío y se lo puede permitir, es hacer una sustitución de ese arbolado por unas plantaciones en intensivo que son más operativas, que producen más y que son más cómodas a la hora de la recolección. Y por otro lado, las que no se arrancan, pues lo que muchas veces ocurre es que se le cortan esos grandes cimales para que sean operativas a la hora de cogerlas con esos paraguas con los que ahora se vibra, se sostoba, como dirían en otros sitios, el árbol para poder hacer la recolección. Bueno, pues todo eso, que es lo que hemos ido viendo que ocurría, pues es lo que nos ha hecho un poco crear esta asociación para tratar de preservar esos grandes ejemplares, que tampoco son tantos. Estamos hablando de un ámbito aragonés, que es el de nuestra asociación, pero estamos hablando que, bueno, en el caso del Bajo Aragón, en los estudios que hemos ido haciendo hasta ahora de catalogación de grandes oliveras, pues no pasan de las 200, 300, o sea, no son muchas, porque olivar tradicional hay, secano sobre todo, pero grandes ejemplares que destaquen por sus dimensiones, por su singularidad, pues no son tantas. Desde hace tiempo nosotros venimos reclamando que las administraciones se impliquen en el tema, no solamente de defender el patrimonio natural y el arbóreo y de mantener estos árboles, sino de apoyar al propietario, que es el que las está manteniendo. Esas dos cosas entendemos que son fundamentales. Bueno, os voy a comentar también un poco el grupo de gente que estamos detrás de esta asociación, porque esto no nace de la noche a la mañana. En el año 2018, y ante el grupo líder, ya presentamos un proyecto para tratar de llevar adelante una catalogación de grandes oliveras. En aquel momento empezamos en lo que fue la comarca del Matarraña con el proyecto Oliveras Centenarias. Estamos hablando de los años 2019 a 2021 y ahí se hizo una catalogación de lo que son estas grandes oliveras. Posteriormente continuamos con un proyecto que presentamos a la comarca del Bajo Aragón que se llama Tierra de Centenarias, y digo que se llama porque sigue estando en estos momentos desarrollándose a través de un FITE que le está dotando de financiación y que ha tratado de recuperar y de acondicionar espacios como la Almazara de Jaganta, las Parras de Castellote, o como va a ser próximamente el Sulfuro de Valdealgorza, y en el que también se han ido haciendo otras actividades como es la publicación de Tierra de Centenarias y exposiciones que se han ido llevando por todas las localidades de nuestra comarca. Bueno, hemos participado también, el grupo fundamental que ha creado esta asociación, en el proyecto de variedades tradicionales que se está llevando a cabo con la colaboración del CITA y de la página web Olivos de Aragón, que se está llevando a cabo desde el año 2023 y que llegará hasta el próximo año 2027, en donde se ha conseguido, además,
sacar a la luz nuevas variedades que eran desconocidas. Y pensábamos que ya, un poco dejando de lado lo que son las administraciones, era ya el momento de crear una asociación para seguir nuestro propio camino, para tener una mayor independencia y para seguir trabajando en todos estos aspectos. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Deciros que, vuelvo a repetir, y ya para concluir, antes de presentar a los ponentes, que estamos tratando al árbol como patrimonio medioambiental, ese es nuestro objetivo, que es un ámbito aragonés, que los retos del futuro que tenemos por delante esperemos no complementarnos por muchas de las iniciativas que vemos que están surgiendo al calor de lo que muchas veces estamos promoviendo, y eso estaría muy bien, complementarnos y no pisarnos, y que continuamos con la red de catalogación de las oliveras a nivel de Aragón, que es lo que pretendemos. Es decir, un proyecto que ha nacido en el Bajo Aragón, pero que se va a expandir al resto de la comunidad autónoma. Y sobre todo, una vez más, recordar que el árbol sin el propietario no es nada, y el propietario sin el árbol tampoco. Con lo cual ahí vamos a tratar de seguir apoyando y buscando apoyos para que esto se plasme más tarde o más temprano en algo que pueda permitirnos seguir disfrutando de esos ejemplares y seguir permitiendo o poder permitirnos de que sea a través de un apoyo al propietario. Bueno, y yo creo que voy a pasar ya a presentar a los dos ponentes que tenemos aquí, que como os digo, en este día que hoy para nosotros es nuestra presentación en sociedad como asociación, pues nos llena de orgullo. Primero, porque son buenos amigos. Lo segundo, porque se han prestado a venir aquí, pues prácticamente, como diríamos, por la cara, ¿eh? Y tercero, porque creo que para todos vosotros pues son gente mediática, en el sentido de que Luis es ha hecho un libro relacionado con la helada del año 56, muy interesante, y Javier, pues bueno, más mediático aún porque lo vemos ahora muchas veces en televisión y, bueno, pues es una persona a la que de alguna manera la tenemos en nuestro ámbito familiar, ¿no? Si me vais a permitir, voy a leer un pequeño resumen de cada uno de ellos para presentároslo y deciros que me parece que hoy había dos actos importantes en lo que era Aragón, ¿no? Hoy. Uno era la película de Torrente, que creo que la estrenaban hoy, y otra es el acto que tenemos hoy aquí. Así yo me quedo con el segundo, vamos a por él. Lluís Rajadell, bueno, pues Lluís es un hombre de campo, apegado a su tierra, que se ha formado a sí mismo, nacido en 1965 en la localidad de Valderrobles, en el seno de una familia agrícola. Estuvo trabajando en la explotación familiar hasta cumplir los 24 años, es decir, que es una persona del pueblo muy cercana a lo que es la realidad de nuestro territorio. Licenciado en Geografía e Historia, ha ejercido su profesión como periodista en medios como la comarca del Bajo Aragón y desde hace ya unos años la desarrolla en la delegación del Heraldo de Aragón en Teruel. A su faceta periodística se une la de escritor. Su inquietud por los aspectos sociales y el territorio la ha llevado a publicar varios libros, entre los que figuran El tret de la memoria, Mort del Monestir, A la vora del Riu, Batiste, El anarquista indómito, La tierra baja en llamas, y es coautor de Diciembre de 1933, Por la senda de la revolución, y ganador también del premio Guillem Nicolau 2021, otorgado por el Gobierno de Aragón por su obra Terra Agra. Su presencia hoy en este acto está relacionada con una de las publicaciones en donde describe con detalle uno de los episodios más impactantes que sufrió nuestro país, y especialmente el Bajo Aragón histórico, y en donde refleja muchas de las situaciones y vivencias más cercanas de los personajes de la tierra que le vio nacer, en la obra que lleva por título 1956, Line de la Gelada. Bueno, y por su parte, Javier de Luna, porque aquí van a hacer un poco una limón, ¿no? Vais a compartirme la sensación de lo que es la charla, ¿eh? Pues Javier de Luna es también un viejo conocido para muchos de los presentes de aquí. Bueno, un viejo, no, que no es tan viejo, son cuarentón, no es tan viejo, el viejo soy yo, ¿eh? Bueno, pues con Javier me une una buena amistad desde hace ya muchos años, nacido en Beceite, en Beseit. Ha sido una de las voces más carismáticas y escuchadas en la comarca del Matarrañá hasta hace algo más de un año, pues fue locutor y director de Matarrañá Radio, emisora dependiente del Grupo La Comarca. Sin embargo,
La meteorología constituye su verdadera pasión, ya que la vocación le viene desde que era un adolescente. Esta tarde nos va a tratar de hacer entender con mayor claridad cuáles fueron las causas y circunstancias que dieron pie a esa sucesión de heladas que acaecieron durante aquel mes de febrero de 1956. Javier es en la actualidad uno de los hombres del tiempo de la Aragonesa, mostrando una imagen que se ha ido haciendo familiar como presentadores del programa El Tiempo de Aragón Televisión. Un espacio con un alto índice de seguidores en el que estamos seguros que desde su incorporación al mismo, lugares como los ports de Beceite o puertos de Beceite o las pequeñas poblaciones del Bajo Aragón histórico, seguro que tienen un mayor protagonismo. Por algo será, ¿no, Javier? Yo creo que más de uno me lo ha dicho. Sí. Se ve más ahora las Matarrañas, se ve más el Bajo Aragón. Pues bueno, parte de culpa tendrás tú, me imagino. Pues bueno, con esto yo ya os dejo, les doy pie a que ellos ya comiencen la charla, espero que os guste y como ha dicho Joaquín, al final habrá un turno de preguntas o de testimonios o como queráis hasta donde nos apetezca llegar, con lo que queráis comentarles a ellos, que son los protagonistas. Sí. Bueno, mediático, Javier, sí, yo no soy mediático, trabajo de un periódico y ya está. Bueno, pues primero voy a intentar justificar por qué me decidí a trabajar este tema. Me parecía un tema, yo comentaba Fernando, fui agricultor hasta los 24 años y trabajaba a diario con mi padre y íbamos a la cooperativa del pueblo, hacía una vida de agricultor y para mi padre, la generación de mi padre o la generación de mi abuelo, la helada del 56 era como un hito histórico, era como una bisagra antes de la helada y después de la helada. Era la referencia histórica que tenían en mente. Y yo creo que luego lo veremos por las consecuencias que tuvo, fue el hecho más traumático para la comarca del Matarraña después de la Guerra Civil, pues con toda seguridad. Y luego condicionó, lo decía Joaquín también, condicionó el presente, condicionó el paisaje, condicionó la demografía del Matarraña y del Bajo Aragón histórico hasta el presente. Y lo que me chocaba como periodista era que un tema tan trascendente, tan trágico también, catastrófico en su momento, fuera un tema inédito. No se había escrito nada, ni se había hecho ningún documental, ni se había hecho ninguna película sobre algo que me parecía trascendente y que condicionaba el presente de mi territorio. Por eso me decidí a investigarlo y a publicar un pequeño libro, que es este. Bueno, en realidad fue este que publicó la Asociación Cultural de mi pueblo, luego se agotó y publiqué este revisado con una editorial comercial. Bueno, vamos a empezar con lo que pasó, primero con unos antecedentes. He puesto ahí una foto, me he dado incluso un poco de apuro porque seguramente que la mayoría de las personas que están aquí ya saben cómo se cultivaba el olivar antes de que llegara la mecanización. Pero bueno, por si hay un chiquillo, le explicaré cómo el cultivo era todo manual, era con las escaleras para llegar al olivo, se recogía con unos paños, unas telas que en mi pueblo llaman borrases, en castellano no tengo muy claro cómo se llama, todo manual. Luego era un cultivo atrasado en el sentido de que las podas no eran modernas, no eran competitivas, generaban mucha leña y poca rama productiva, muy perjudicado por las plagas, con lo cual las buenas cosechas se distanciaban mucho. El olivo es de por sí un cultivo con mucha becería, a un año bueno sucede un año malo, pero bueno, la gente incluso decía, para una buena cosecha de olivar, cada 10 años una buena cosecha. Era un cultivo, le costaba producir, no era un sistema de cultivo moderno. Y luego, sí que es verdad que era el cultivo comercial por excelencia, era el único cultivo que se dedicaba a comercializar, el resto era pues autoconsumo, eran los huertos y poca cosa más. Lo que se cultivaba para vender era el olivar, se dedicaba más de la mitad de la tierra productiva a este cultivo. Era pues el soporte económico de las economías labradoras. Y todo con propiedades muy pequeñas, pues como 2 hectáreas, estoy hablando por el Matarraña, 2 hectáreas de media,
de olivar, por ahí iría la propiedad más o menos media. Y luego hacía una situación de los agricultores muy vulnerable, eran pequeños agricultores con unas cosechas muy irregulares, y en esa situación de precariedad es cuando llega la... Bueno, antes había habido, en el año 37, creo que coincidió con la batalla de Teruel y las heladas famosas de la batalla de Teruel, una helada que ya mató los olivos, mi padre me contaba, los más productivos, los que tenían más savia, más agua, más humedad, esos ya murieron en el 37. Y luego llegó la del 56, que fue mucho peor. Y llegó con esos condicionantes de una agricultura minifundista y al borde de la miseria. Eso es una demostración de cómo se cultivaba tradicionalmente el olivo, que eso mucha gente lo sabrá. Y eso es un molino de esa época, del año 56, Valderrobres, le llamaban lo molí de Pastador. Ese molino todavía existe. Lo que pasa es que trasladaron la instalación a un molino nuevo y con maquinaria moderna. En ese molino llegué a trabajar yo. Ese es el que se utilizaba en el año 56, esa tecnología. Y bueno, ya viene el tomate. El 2 de febrero, bueno, luego lo desarrolla Javier, que es lo que pasó meteorológicamente, pero el 2 de febrero del año 56 empezó a helar con mucha intensidad. Llegaron 3 heladas sucesivas de aire siberiano y se desplomaron las temperaturas. El observatorio meteorológico más próximo que había entonces en Valderrobres, ahora hay muchísimas estaciones, pero era en Calanda. Entonces registró, como ejemplo, y no sería muy distinto en Valderrobres, una mínima de 12 grados bajo cero. Pero lo peor es que hubo días con máximas de 5 grados bajo cero. O sea, que estuvo helando 24 horas seguidas, pero muy fuerte. Y me comentaba Carlos Esteban, que era un farmacéutico, creo que era alcanizano, es alcanizano. Además, esa foto precisamente me la facilitó él. Carlos Esteban me comentaba que la helada a él, aunque es alcanizano, él le pilló en Valdealgorza. Eso me contaba, que él estaba en Valdealgorza. No sé si era de allí. Es de allí, ¿no? Pues él estaba en Valdealgorza y me contaba que salían a jugar con los compañeros a la calle y encendían hogueras sobre unas balsas ahí en las afueras del pueblo, y ni siquiera con el fuego se hundía el hielo. Era una capa de hielo tan gruesa que ni el fuego podía quebrarlo. Y esas fotos, no sé quién sería la señora, pero esas fotos me las facilitó Carlos Esteban. Me comentaba mi padre, y ya en los días de la helada, las anécdotas pues son 100.000. Pero, por ejemplo, mi padre me contaba que en esos días iba a cargar pinos, que era una forma de complementar el salario para los agricultores, pinos para serrerías, y tenía que dejar el camión en marcha mientras cargaban, porque si paraba el camión se reventaba y ya no podían arrancarlo. Y él me comentaba que él había ido en el transporte en la caja del camión, porque no cabían en la cabina, y que llegó que se moría de frío cuando llegó al sitio de carga. Y luego la treta esa de tener el camión en marcha para que no se congelara y no se reventara. Y luego otra cosa que me pareció muy chocante cuando me la contaron, y ahora la confirmaba con la inteligencia artificial, que es muy inteligente la inteligencia artificial, me comentaban, y entonces me chocaba, estábamos trabajando haciendo, me contaba un señor de Valderrobres, un camino de Valderrobres a Cretas, y utilizábamos dinamita para abrir camino, y poníamos la dinamita al lado de una hoguera, porque resulta, y es verdad que la dinamita, si está en temperaturas muy bajas helando, no funciona, no es eficaz, y entonces ponían la dinamita al lado relativamente al lado, imagino, pero suficientemente para que se calentara y funcionara. Si no, la dinamita no funciona con esas bajas temperaturas. Cuando me lo contaban me chocaba, digo, preocupante, ¿no? Pero bueno, son anécdotas de la época. O luego, que me la contaba Nacho, que está por ahí, Aguiló, que tenían los orinales dentro de la habitación y se daba dentro de la habitación el orinal
pero sus contenidos del orinal, o sea, un frío horroroso. También me comentaban que como los barrancos, las balsas estaban congeladas, los pájaros se morían, pero por no poder beber, no había un sitio para que los pajarillos abrevaran y se encontraban muertos por el campo porque no habían podido beber. El río se heló, naturalmente al pasar por el de Robres el Mataraña se heló, el Guadalope al pasar por Alcañiz se heló. Anécdotas alrededor del frío, por ejemplo, también me contaban, y me parecía también curioso, que porque esta helada llegó acompañada de viento, y el viento me contaba que se metía por las costuras de la ropa y era como si se clavaran alfileres por los puntos de las costuras, de tanto frío que entraba del exterior. Como hablaba de que el termómetro bajó hasta 12 grados bajo cero, aunque Carlos Esteban me comentó que en Valdealgorfa registraron 15 grados bajo cero y en Valderrobres me contaron 17 grados bajo cero. El caso es que con esa persistencia e intensidad de las heladas, los olivos se murieron, porque a partir de 8 grados bajo cero se muere la leña del olivo, ya no solo las hojas. Y entonces dieron este paisaje, que es un paisaje, olivos negros defoliados, es una cosa apocalíptica casi. Esto también es de Alcañiz, y esta creo que viene, esta es de Valderrobres del año 57, pero es la misma imagen. Olivos negros, sin una hoja, una cosa un poco tétrica, la verdad. Es un tipo de helada, luego también Javier os lo contará, que se llama helada negra. No hay escarcha, es una helada con viento y que se extiende por todas partes al ser viento, no ser de inversión térmica que se concentra en las hondonadas. Esta era generalizada, y el viento, aparte de extender el frío por todo el término municipal, agrava la sensación de frío. Con esa misma temperatura, con unos kilómetros de viento, unos kilómetros por hora, multiplica la sensación de frío. No solo fue la sensación, porque de ese año, del 56, está registrada la temperatura más baja en España, histórica, que son 32 grados bajo cero, tengo apuntado aquí, en un pueblo de Lérida. Está en Gento, del 2 de febrero. 2000 y pico metros. 2000, uno de los observatorios a más altitud que hay. Es un observatorio España, sí, excepcional, pero aún así sabemos sí, que es la temperatura más baja registrada nunca en España, 32 grados bajo cero. Y luego ya, con ese efecto del olivar afectado al 100%, porque se muere rama o se muere hoja, el caso es que deja de producir. La reacción de la gente fue, respecto al olivar, talarlo por la base, por el pie, y dejar que brotaran otra vez ramas del olivar y formar otro olivo. Pero eso, claro, formar un olivar productivo, calculo yo, pues 10-15 años por lo menos, hasta que tienes una cosecha para poder vivir. Otra solución fue arrancar los olivares y convertirlos en otros cultivos. Para entonces, en esa época, y mi padre también tenía mucha fe en eso, se sustituyeron mucho por viñas, que ahora la viña también es otra ruina, la viña. Pero entonces se sustituyeron muchos olivares por viña. Y también está por aquí Alfredo Candú, que me comentaba que si no se arrancaron más es porque no había más maquinaria. Si no se hubieran arrancado, muchísimos más olivares todavía. Pero como no había maquinaria, lo que se hacía mucho era la alternativa de cortar el olivo por el pie y dejar que brote, y a partir de ahí formar un nuevo olivo. Lo que pasa es que son muchos años hasta que es productivo. Y de esa segunda parte me contaban los agricultores que lo que se oía cuando ellos iban a trabajar era el ruido de los mayos abriendo los troncos del olivar, y las hachas y las sierras convirtiendo esos olivares centenarios o milenarios pues en leña. Y también, bueno, antes también es curioso que también comentaban, eso me lo comentaba Tomás Bosque de La Cabañera, que vivía entonces allí, el cantautor, que ibas por el campo y oías cómo crujían las ramas de los olivos al resquebrajarse, al secarse por la helada del olivar. Estaban muertos y al secarse se resquebrajaban, crujían los olivos, y se oía ese ruido de fondo del campo.
Aprovechamientos, las hojas que no lo había oído que se aprovechaban para sacar algo del olivo, y muchos se sacaban de la leña, aunque es un aprovechamiento efímero, claro, es una campaña. Me contaron que en la estación de Cretas de ferrocarril cada semana salía un vagón cargado de leña de olivo del Bajo Aragón hacia Barcelona. O, por ejemplo, cerca de Cretas, en Arnes, el primer pueblo ya de Tarragona, se montó una fábrica de parquet que tenía como materia prima los olivos que habían muerto con la helada del olivar. Mi padre en concreto pasó el verano del 56 arrancando olivos, mientras hubo trabajo y alguien le contrató, y después se emigró a Francia. O sea que era un trabajo que me comentaba también, no lo he concretado mucho, pero que hablaba de que había una cuadrilla de un empresario de Alcañiz que se llamaba La Cueva, que contrató un grupo de trabajadores para hacer leña para aprovechar los olivos que se habían secado. Y la gente, cuando terminó esa fase de sacar leña, pues muchos emigraron. Fue, digamos, la consecuencia... bueno, esto es el remate. Esto es el 57, una gran riada que hubo en Valderrobres. Se ve el puente casi desbordado. Esto, digamos que remató la faena del 56. Y el 56 se acabó con los cultivos de secano, el único cultivo comercial. Esta riada acabó con mucho del cultivo de autoconsumo, se llevó los huertos y todas las fincas que estaban cerca del cauce, las arrasó. O sea que eso remató todavía los daños los efectos de la helada. Y el efecto más sangrante fue la emigración. Ya ese mismo año, hablaba de mi padre, y la fuga de gente, la desbandada, fue tremenda. Por poner algunos ejemplos, la comarca de Matarraña, entre el año 50 y el 60, perdió el 19% de la población, o sea, en 5 décadas se hubiera despoblado. Pero pueblos muy olivareros, como Torredonte, entre el 50 y el 60 perdió el 28% de la población, o sea, una salvajada. En 4 décadas se hubieran despoblado a ese ritmo. Y si no se fueron, por ejemplo, más gente emigrada, por ejemplo, en el caso de Valderrobres, fue porque se marcharon a Beceite a trabajar en las minas y las fábricas, tampoco que también había, que fue una escapatoria para no marcharse a Barcelona, pero la fuga de gente a Barcelona y al extranjero fue generalizada. Tenía algún recorte del periódico Lucha porque decía frases que me llamaban la atención. Por ejemplo, el 15 de marzo de 1956 dice: grandes grupos de hombres de diferentes edades que vienen a trabajar en algunas de las obras que han comenzado, se refiere al Cañiz. O sea, que debía ser una situación terrorífica de gente desempleada que no sabía qué hacer con su vida. Se reclamaban grandes obras como una forma de generar trabajo y evitar que la gente tuviera que marcharse, pues la mayoría se iban a Cataluña, otros ya al extranjero. Pues se reclamaba el recrecimiento del pantano en Santolea, el tren Teruel-Cañiz, que nunca se hizo, el pantano de La Palma. Vamos, ninguna de esas obras. La verdad es que la administración estuvo un poquito cicatera en cuanto a responder a la crisis que se había generado. Se aplicaron moratorias de contribución y creo que también hubo créditos para que la gente aprovechó para plantar viñas. Donde había olivos, plantó viñas aprovechando esos créditos. Y esos aparecen muchísimos artículos en el periódico Lucha explicando la crisis que hay, la sensación de impotencia y de desesperación de la gente. Pues hablaba eso de los grupos de gente desempleada que no sabe qué hacer con su vida, que vienen al Cañiz en busca de lo que sea. Este es el alcalde de Valderrobres, simplemente porque se vea el personaje, era un jerarca casi del régimen, era diputado provincial, había sido oficial durante la guerra civil, pues aquí pues con el obispo parece, en fin, era un personaje. Y aprovechaba, supongo, esa influencia pues para escribir en el diario Teruel, entonces era el diario Lucha, y pedir soluciones para que Valderrobres se convirtiera pues en un despoblado, en una miseria. Pedir sin resultado, porque digo que la respuesta... Quizá, claro, el régimen entonces era la época de la autarquía, financieramente no se estaría la cosa, estaría también bastante apurado. Y esto es uno de los efectos, la solución que aplicó mayoritariamente la gente. Cortaban los olivos, ahí se ven los olivos cortados. Yo creo que es una estampa que todos la hemos visto en los campos de Bajo Aragón, eso está generalizado.
Se ve el pie del olivo muerto y al lado los olivos que han formado a partir de los brotes, los pollesos que dicen en mi pueblo. Estamos hablando, estas fotos tendrán 50 años después de la helada y no son grandes olivos, son olivos productivos, pero de luego no tienen que ver nada con los originales. La peor consecuencia fue la emigración. Y es verdad que el régimen no estuvo a la altura, quizá la capacidad inversora también era muy limitada. Pero algo se hizo. Por ejemplo, la organización sindical del régimen del momento, ese mismo año, el 56, creó un equipo de trabajo y elaboró un plan de mejora del olivar, que se llamó. Era un plan que proponía cómo mejorar la productividad del olivar y acelerar la regeneración del olivar. Lo que decíamos, evitar leña improductiva, mejorar la proporción de rama productiva respecto a la leña que no da fruto, entre otras cosas. Y ese plan de mejora del olivar vino acompañado de un plan general para afrontar la despoblación de la provincia, que se llamó Plan Teruel. Fue el primer Plan Teruel, que se elaboró en el 56 y incluía ese plan de mejora del olivar, pero además otras medidas. Pedía grandes inversiones en obras públicas, las que hemos mencionado, entre otras. Luego planteaba una cosa muy estrambótica, que era fusionar los ayuntamientos, todos los de menos de 100 habitantes, unirlos a otros ayuntamientos, por el artículo 33, o sea, obligado. Eso no se llegó a hacer y hubiera sido bastante problemático. Pero era un plan bastante ambicioso y hasta cierto punto agresivo con las medidas. Y fue el primer plan que ya puso de manifiesto el gran problema de la provincia de Teruel, la despoblación. Fue lo que comentaba, el primer plan Teruel. Luego han venido pues el plan especial de Teruel, el plan de actuación específica para Teruel, el fondo de inversiones para Teruel, la operación integrada de desarrollo para Teruel, el plan de desarrollo de Teruel de la OCDE que promovió Manuel Pizarro. O sea que planes no han faltado y desgraciadamente pues seguimos bastante apurados en cuanto a despoblación. Y luego tuvo una consecuencia, ya no solo por el efecto en Valderrobres, sino que la helada tuvo un efecto drástico en la mitad oriental del país. Hablamos de toda la cuenca mediterránea, con sus naranjos, con sus olivos, y una consecuencia en el año 56 fue que el país perdió una de las principales fuentes de divisas, que era dos: la exportación de aceite y la exportación de naranjas. Eso puso en apuros al régimen. La reacción del régimen fue elaborar el primer plan de estabilización, que es del 59, y eso puso en marcha en la época del desarrollismo, los años 60, los años 70, la economía española empieza a crecer, pero en parte el impulso que provoca ese plan de estabilización es consecuencia de la helada del 56. España pierde la fuente de divisas y tiene que hacer algo para que la economía siga rulando. Y se pone en marcha el plan de estabilización, que pone en marcha el fenómeno del desarrollismo, años 60 y años 70, que por desgracia, no sé, o inevitable, acentuaron todavía más los problemas de despoblación que había iniciado la helada. En los años 60 y los años 70 vaciaron la España, ya no solo las zonas afectadas por la helada del olivar, sino la España interior recibió un mazazo ya definitivo. Alguna vez me han preguntado, oye, y sin la helada del olivar, pues las comarcas del Bajo Aragón estarían mejor, habría más población, habría más dinamismo económico. Yo creo que no, creo que la helada adelantó algo que luego pasó en todas partes, porque la despoblación del desarrollismo vació pues toda la España interior, salvo Madrid, todo el resto se vació, y no fue por la helada, fue por ese proceso de concentración de población en pueblos de desarrollo y en las costas, pues que vació el resto, vació los pueblos. Bueno, estos son efectos uno de las soluciones es abandonar, en este caso este hombre, porque muchos de los que emigraron del Matarraña a Barcelona se pusieron a trabajar de taxistas. Era una profesión que les daba, quizá la inversión era mínima, pero se daban la vida como taxistas, porteros, bueno, en fin, no se me oye. Eran oficios en los que recurrían mucho los emigrantes del Matarraña, porteros,
moteros, taxistas. Este señor en concreto se puso de taxista y me llevó un día a ver la finca, pues simplemente la abandonó. Se quedó yerma porque era una finca pequeña, no le valía la pena, y se marchó a Barcelona a hacer el taxista. Y aquí simplemente el cambio de esa primera foto a ahora, el cambio de técnica sobre todo de recolección del olivar, pues ahora con mallas de plástico, con vibradoras, mecanizado. Viniendo a Alcañiz para esta conferencia, llegando a Alcañiz he visto unas plantaciones de olivar súper intensivo, olivos que me parecía que estaban como a 2 metros o 3 metros, una cosa muy, muy espesa. Es otro sistema de cultivo que no tiene nada que ver con el que he descrito yo que había en febrero del 56 cuando llegó la gran helada del olivar. Te paso el relevo y nos cuentas cuando tú digas cómo llegó la helada. Hecha la primera parte de la charla, yo voy a entrar más en las situaciones, simplemente en el mero análisis de la situación meteorológica de aquellos días, que, bueno, como veis, como queríamos hacer una cosa sencillita y tal, estuvimos incluso hablando de hacer un PowerPoint, pero mejor ir al grano con las fotografías, y bueno, vamos a empezar, que llegaremos a él, pero vamos a empezar, y yo me voy a levantar porque así lo enseño. Este es el famoso mapa del 11 de febrero de 1956, que está en la historia ya no solo de la climatología española, está en la historia de toda la climatología de Europa occidental, porque en Francia fue también un desastre, en Alemania, en Centro Europa, pero principalmente lo fue en el nordeste de nuestro país porque tenemos la particularidad de tener cultivos mediterráneos, en este caso el olivo, que es el que hemos venido hoy, o que es el protagonista. ¿Cuál era la situación? Aire que venía desde Siberia, que incluso atravesaba los Urales, por supuesto por encima del círculo polar ártico, lo que en meteorología se llama una entrada de aire polar continental. Normalmente las que afectan a la península ibérica o a la España peninsular suelen ser masas de aire polar marítimo, es decir, que vienen a lo mejor desde Islandia, cruzan las islas británicas y tienen tienen recorrido marítimo, se calientan, ganan humedad, pero se calientan en el mar Cantábrico, luego a lo mejor forman aquí una borrasca y están alimentadas por aire húmedo mediterráneo, también templado, cada día más cálido, pero también templado, y estas son las situaciones típicas que afectan a la península ibérica. Sin embargo, esta era de recorrido continental, para que os hagáis una idea, como las que afectan a los Estados Unidos o a Norteamérica, que siempre tenemos en ciudades como Nueva York, que está a la misma latitud que Madrid, tenemos unas nevadas allí impresionantes, y todo ello es porque se dan de la mano este tipo de situaciones continentales, pero además allí tienen un océano Atlántico también cargado de humedad, digamos hay ese choque de trenes y tienen nevadas muy importantes, con temperaturas que bajan, raro es el año que no bajan de 20 grados bajo cero. Claro, allí no tienen olivos, allí tienen cultivos que en invierno completamente se aletargan y entonces no tienen estas consecuencias. Pues bueno, este es el mapa, como decimos, del 11 de febrero, que aquí tenemos una masa de aire que llega a todo el nordeste de la península, Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, provincias como Soria, como Guadalajara, norte de la Comunidad Valenciana, pero fijaos que incluso llegan hasta Despeñaperros, incluso hasta Andalucía. En Andalucía llega una -5. Bueno, la masa que teníamos encima de Aragón, y especialmente del Bajo Aragón, era de unos 19 grados bajo cero a 1500 metros de altitud. Y el mapa, por ejemplo, lo que podemos tener mañana, que mañana bajan las temperaturas, para que os hagáis una idea, mañana vamos a tener un coletazo invernal, de hecho va a ser el titular con el que seguramente vaya mañana en el programa de mañana del tiempo. Esta es la situación prevista para mañana. Como podéis comprobar, sobre Aragón una ISO 0, es decir, si en el 11 de febrero del 56 teníamos 19 bajo 0, 1500 metros de altitud, mañana, y siendo marzo, esperamos entre 0 menos 1, que son 16 grados más, y mañana veremos chaquetas, veremos abrigos y veremos de todo. Bueno, la situación empieza efectivamente en la Candelaria, el 2 de febrero, pero aquí tenemos el mapa del 3 de febrero, ya tenemos, lo amplío, ya tenemos aquí la -15 merodeando sobre la península. Era aire que venía directamente
desde, como veis aquí el ratón, venían directamente desde la fuente, que es Rusia, la actual, la URSS, venía desde allí directamente, venía desde la URSS, cruzaba toda Centro Europa y se llegaba hasta el norte de la península, llegaba hasta todo el norte. Esto el día 3. El 4 parece que se retiraba, pero aún así una barbaridad. Tengo aquí mapas para ocurrir. El 6, porque esto tuvo altibajos, este tipo de situaciones siberianas, que se llama así, el tren siberiano, la siberiana, en fin, suelen venir en oleadas consecutivas. Aquí tenemos una tregua, que vendría a ser una situación parecida a la que tendremos mañana o el domingo, es decir, de frío moderado. Aquí subieron las temperaturas, no se produjo nieve. Tenemos que el 10 de febrero tenemos otra en los Pirineos, intentando cruzar los Pirineos, pero parece que los Pirineos normalmente este tipo de masas de aire tan frío siempre lo paran este frío, pero aquí se hacía de rogar, pero finalmente el 11, vuelvo a poner el mapa, es cuando se desborda el ámbito de la cordillera pirenaica y entra por Francia, y aquí se produce un intenso cierzo. Me voy a levantar otra vez porque lo que sucede con estas situaciones continentales es que aquí en el Valle del Ebro se crea una baja presión, menos presión en el Mediterráneo, más presión en el Cantábrico, y se genera cierzo. Por eso no nevó en las dos primeras oleadas. Esto es peor, porque al no nevar, lo que sucedió, esto yo creo que agravó bastante las consecuencias. La nieve es un aislante formidable, y la nieve además evita que los árboles transpiren más. La transpiración lo que hace todavía es robar calor a la planta. La nieve lo que hace pues es sobre todo aletargar más y aislar. No nevó por lo que fueron heladas, como se dice, heladas negras. ¿Está muy alto el micrófono? Me parece bien, ¿no? Entonces, vamos ya por el 11 de febrero. Y bueno, pues esto ya se ha terminado. Pues no, 15, hemos dicho este es el 19 de febrero. Aquí tenemos ya la rematada final. Otra no tan intensa, aquí vemos todavía una situación un poco de cierzo, pero finalmente, en este, yo no sé si veis el cursor, aquí, finalmente aquí se acabó formando una baja mediterránea y empezó a nevar, por fin. Empezó a nevar porque era, quizás si no hubiese nevado en esta tercera oleada de la siberiana, de la del 56, quizás si no hubiese nevado, aún hubiesen sido más los olivos y las afecciones que hubiese tenido. Claro, en aquel momento sería algo muy negativo, porque ya los agricultores y la gente no podían ir al campo porque no podían dar ni de beber a los animales, porque todas las fuentes, todo estaba congelado. Creo que había hasta pájaros que fallecían. Él ha contado, además es que es muy curioso porque mi padre nació aquí, se fue a Zaragoza, por lo tanto yo no tengo destino, yo no tengo ascendencia directa que fuese del Matarrán y que fuesen agricultores, pero sí que me contaba, por ejemplo, el abuelo de un amigo que está aquí, Juan José Latorre, o el tío Centelles de Becente, que curiosamente acabó siendo portero también en una finca en Barcelona. Sí, pues también decía, se gelaban hasta los basins, se lavan hasta los orinales, tenían el orinal de debajo de la habitación porque estaba el hogar en el salón y la cocina, que sería de leña o de carbón, y en los dormitorios pasaban muchísimo frío, y era lo que pasaba. Pues aquí tenemos el 19 de febrero del 56, y creo que de esta ola de frío ya no tengo nada. Aquí lo vamos a ver, vamos a volver al 11 de febrero. He puesto la temperatura en superficie, pero aquí vemos cómo, para que se formen para que se produzcan estas olas de frío, lo que tenemos que tener es una baja presión en el Mediterráneo, un anticiclón que en este caso 1040 milibares estaba situado al norte de las Islas Británicas, y ese pasillo formidable que se crea, que cruza toda Europa y parece que estuviese hecho a medida, adrede, para que fuese directo hasta España, o hasta la España peninsular y las Baleares, que también se vieron bastante afectadas. Las Canarias en este caso no se vieron afectadas. Bueno, y vamos a ver cuál sería con esta situación. Esto sí que me he permitido la licencia de copiar un mapa en bruto de la tele. Pues bueno, como solemos decir en el tiempo, si ahora se produjese una situación igual a la del 10-11 de febrero de 1956, nosotros mañana saldríamos en la televisión con este mapa. Que si veis el mapa parece muy inofensivo: sol,
en todo Aragón, pero sí que algunas nubes, en el caso del Bajo Aragón y Matarraña, nubes y claros con algunos chubascos débiles de nieve. Sí que nevó en el centro y sur de Teruel, poco, pero lo hizo en los Pirineos, pero sobre todo fijaos en el viento. Rachas de viento de 50-60 kilómetros por hora, todo eso con una temperatura prevista máxima mañana en Alcañiz de 3 grados bajo cero, la máxima. La mínima 10 grados bajo cero, con un viento racheado cierzo a 50-60 kilómetros por hora. En Valderrobres, un poco más de altitud. Máxima prevista de 5 o 6 bajo cero, mínima prevista 13, incluso hay registros de 15, como nos ha comentado Luis. Zaragoza, que es un sitio en el que no, máxima 9, 2 bajo cero, y Zaragoza registro en este episodio una de las mínimas más bajas de toda su, digamos, historia climatológica reciente. Teruel capital a casi 1000 metros, 15 bajo cero, Huesca. Pues este sería el mapa previsto para mañana en Aragón si tuviésemos esta nada deseable o indeseable situación meteorológica con esta masa de aire. Para que os hagáis una idea, en Alcañiz este año se han registrado 8 heladas y la temperatura mínima ha sido de 3,3 bajo cero según el observatorio de AEMET que hay aquí en Alcañiz. Es decir, que bueno, muy lejos de la situación que teníamos en esos años. Voy a seguir con más mapas para que nos hagamos un poco la idea de cuáles fueron las temperaturas mínimas. Y aquí vemos cómo toda la España peninsular y Baleares solo se libraban algunas localidades de Cádiz y Málaga, un poquito vemos por aquí también Almería y por supuesto las Canarias, que eso es otra liga, pero los valores más bajos efectivamente los registramos en el Pirineo aragonés y catalán. Ahí teníamos además por esta zona, ese Stein-Redó, me parece que es Gento, que son 32,2 grados bajo cero, me parece. Pero claro, porque esta helada además fue de advección, que es diferente a las heladas de inversión térmica. Nosotros, esta helada en el Valle del Ebro, en el Bajo Aragón histórico, no dejó temperaturas mínimas de récord. Seguramente se han registrado temperaturas de menos de 17, 18 grados bajo cero en algún valle en otras situaciones, pero lo que fue peor aquí, que eran heladas negras con esas máximas bajo cero, y que fueron los que mataron los olivos. Por ejemplo, si la comparamos con este otro episodio, que se celebra también en la historia climatológica española, el 3 de enero de 1971. Aquí podemos ver unas mínimas que incluso en cuencas mineras en el Maestrazgo podían haber llegado perfectamente hasta los 20 o 25 grados bajo cero. ¿Cuál es la diferencia entre esas heladas y las del 56? Que estas eran de inversión térmica, es decir, anticiclón, pérdida de calor por irradiación, de noche caída del termómetro, pero de día termómetros que remontaban de 0 grados. Y eso permite dar un respiro al árbol. En las heladas del 56, el problema que tuvieron los oliveras o los olivos es que no tuvieron tregua, es que durante días y días la temperatura máxima no pasaba de los 0 grados, y si encima a eso le añades el viento, la propia madera, aunque le dé el sol, no puede calentarse, no recupera algo de calor, porque en febrero la radiación solar ya no es la de diciembre ni es la de enero, que podían haberse recuperado. Entonces estas serían un poco las diferencias. Vamos a ver más valores de esas temperaturas mínimas en febrero del 56. Como digo, la de Teruel capital no es muy escandalosa, porque Teruel capital en esa helada del 37 creo que bajó hasta los 24 grados bajo cero. En la Filomena de 2001 se bajó hasta los 18 grados bajo cero, todo el Valle del Jiloca, pero aquí, como era una helada de advección, con viento, porque también hizo viento en la parte alta turolense, lo que pasa es que allí no hay olivar, allí hay cereal, estaba letargado y pasó menos, lógicamente, pues las cañerías, eso sí que me lo contaban, que en Zaragoza ya había agua corriente, en vez de que no había todavía agua corriente, y todas las fuentes estaban congeladas y era un problema encontrar agua, pero en las ciudades donde había agua corriente tenían que dejar los grifos abiertos para que no reventasen las cañerías. Pero en el Valle del Ebro, aunque también fue un desastre agrícola, tampoco hay tantos olivos. Estamos hablando de que el olivar de Aragón es el Bajo Aragón Matarraña, y un poquito, pues a lo mejor el Somontano y eso, pero es que allí nevó en el Somontano, comarcas como el Somontano,
la zona baja de Sobrarbe, incluso en el Moncayo, en el entorno del Moncayo, algo nevó. Entonces allí las consecuencias, aunque también fueron graves, no lo fueron tanto. Pero aquí tenemos Pamplona 15 bajo cero, Barcelona 10 bajo cero, a nivel del mar, Tarragona 5. Como vemos, aquí tenemos la mínima, efectivamente, que es la mínima que existe en todo observatorio de España. Es un observatorio que está a más de 2.000, creo que está a 2.300 o 2.400 metros de altitud. Y entonces, bueno, en Candanchú creo que se bajó también hasta los 21 grados bajo cero. Y como vemos, Madrid 9,1, pero ya se debilitó. Cuanto más te ibas hacia el oeste y hacia el sur, la situación se debilitaba bastante. León, que es una ciudad muy fría, se quedó en 10 grados bajo cero, u Oviedo en 4,3. Pues estas serían un poco las temperaturas que se registraron en aquel momento. Aquí tenemos también, aquí se ve un poco más claridad, un poco pues como en zonas de la Sierra de Gúdar, de la Sierra del Barracín, pues las mínimas fueron de entre 20 y 25 grados bajo cero. Es una lástima porque entonces la red de estaciones no estaba tan implementada o no era tan densa como la de ahora. Más cosas a comentar. Ya hemos enseñado el mapa y ahora, para que os hagáis una idea, quiero también comentar este tipo de situaciones de aire siberiano cuando se han dado en toda la historia. En primer lugar, la de febrero de 1956 es la peor desde que existen registros. Fue la peor ola de frío del siglo XX y en todo lo que llevamos del XXI también. En el siglo XIX hay fotografías o hay testimonios de heladas que incluso congelaron el río Ebro en Tortosa. En este 56 se empezó a congelar el Ebro en Zaragoza. No se congeló del todo porque había corriente por debajo y tampoco la gente se atrevía a cruzarlo, pero eran como esas imágenes que vemos del Atlántico en Estados Unidos o en Norteamérica, precisamente, que vemos las olas como tienen una capa de 10 centímetros de hielo quebradizo. Pues en el Ebro pasó eso. Situaciones que puedan recordar a la del 56, enero del 1985. Este es el mapa correspondiente al Día de Reyes de 1985 y como podéis ver es el mismo patrón. Bajas presiones aquí, altas presiones al norte de las Islas Británicas y advección siberiana directamente, sí, aquí también desde la URSS, sí, directamente desde la URSS, pasando por Polonia, por toda Centro Europa, y también situación de Cierzo. Fue una nevada en la que fue una ola de frío en la que tampoco nevó demasiado, acabó nevando en el Matarraña, en el Bajo Aragón, a cota cero, por supuesto, incluso en el Valle del Ebro, pero se hizo un poco de rogar. ¿Qué pasó con esta situación? Pasaron dos cosas: que había nevado, después se instaló bajo el anticiclón y algunos observatorios registraron probablemente incluso temperaturas mínimas más bajas que las del 56, pero las máximas subían. Las máximas subían a 5, 6 grados sobre cero, 4, y entonces seguramente alguna rama de algún olivo también se pudo quemar, se pudo morir, pero no fue tanto. Pero bueno, si os acordáis, yo no porque era recién nacido, pero de esa ola de frío se registraron temperaturas en Molina de Aragón, ya provincia de Guadalajara, de 24 grados bajo cero, Teruel capital lo mismo, y por aquí en Fortanete o pueblos de estos en los que las heladas o las temperaturas que han picado se registraron temperaturas bajísimas. La última helada de este tipo que se ha producido, a ver si la tengo aquí, es la de diciembre de 2001. Aquí está. Aquí está. Esta es la última gran siberiana que ha afectado a nuestro territorio. Ha habido réplicas o ha habido también algunas advecciones de aire polar continental, pero la última, digamos, que se puede comparar al 85 o mínimamente al 56 fue la de diciembre de 2001, que, si recordáis, y si no os lo explico, tuvo 3 réplicas también. Empezó después del Puente de la Constitución. El día más frío creo que fue el 14 de diciembre y aún hubo una tercera réplica que fue el 25 de diciembre. Esta helada, sin embargo, se diferenció de las demás de que no se formó cierto. Se formó aquí una baja y empezó a nevar. Lo que pasa es que con una masa de aire tan frío no nieva tan fuerte como pudo suceder en Gloria o en Filomena, pero empezó a nevar con 5, 4, 6 bajo cero. Yo estaba en Beceite y me acuerdo que empezó a nevar con 6 bajo cero, que yo no lo había visto en mi vida ni lo he vuelto a ver. En Beceite.
y por eso no se produjeron tampoco afecciones al olivo tan importantes como en otras oliveras. Pero ¿qué sucedió después? Que, sobre todo cuando bajas de Alcañiz hacia Caspe, cuando cambias de provincia, allí se enganchó la niebla. Se enganchó la niebla bueno, no lo voy a hacer más grande, en todo lo que es el Bajo Aragón Caspe, la vecina, la plana de Lleida, sí, todas las zonas, digamos, donde la niebla se enganchó, y si os fijáis en Caspe, cuando entras, había unas oliveras que se murieron. En Caspe había mucho olivo muerto a raíz de esta helada. Aquí, como mucho, vimos, incluso Fernando lo sabrá mejor, que controlan, o Joaquín, que controlan, o si hay aquí algún agricultor, que ahora contaréis la experiencia, se pudieron helar puntualmente alguna olivera, ramas de oliveras, o incluso pinos carrascos. Yo me acuerdo de ver pinos alepensis, que también se congelaron, pero bueno, aquí vino acompañada de nieve y tampoco fue tan intensa como la del 56, ni mucho menos. Y yo creo que ya poco más lo que quería comentaros, pues un poco subrayar que fue una ola de frío completamente excepcional, sin parangón en la historia reciente de nuestro país, y poca cosa más. No sé si querías añadir algo más, Luis. Yo ya he repasado todos los mapas. Y... No, lo chocante fue eso, que fue una helada intensa, continuada, y lo peor, que nos pilló a nosotros con un cultivo mediterráneo como el olivo. Entonces, ahí está el problema, porque la helada, lo que comentábamos, afectó todo el país, pero en una zona cerealista da igual. Pero a nosotros nos pilló con la mala suerte de que vivíamos además del olivar, y teníamos mucho, y es un cultivo mediterráneo. Y luego lo que comentabas también, que ya el remate fue el 14 de octubre de 1957, yo creo que todavía no habían acabado de talar o arrancar las oliveras, que vino la famosa riada de aquel año. Es como una plaga bíblica, primero vendrá el hielo, luego vendrá el agua, luego pero vendrá es el curioso, fuego. porque con la helada del 2001, de diciembre del 2001, el año anterior, en octubre del 2000, fue la otra gran riada que ha tenido el Guadalope, ya no tanto Guadalope, sino Bergantes, pero sí, Cuenca del Guadalope y Matarraña, que también parece que se pongan de acuerdo también en esas situaciones. Es casualidad, ¿no? Pero bueno, aquí sucedió lo mismo, pero a la inversa. Y luego el efecto catastrófico, paisajístico, agrícola, sustitución de cultivos, y lo grave, la despoblación, que fue, hablando de Torre del Conte, que es un pueblo muy, muy olivarero, creo que hemos hablado de 28% de pérdida de población en una década. Es una salvajada. No me extraña que pues, el régimen incluso de alguna forma se puso las pilas, montó un plan Teruel que se le presentó a Franco, que no sirvió para nada, pero hubo una respuesta incluso dentro del propio régimen. Algo tenemos que hacer. Hicieron poco, pero lo intentaron. Bueno, no sé si queréis... Y eso, si quiere alguien, pues eso, comentar algo. Joaquín, pasamos a un teléfono si alguien quiere intervenir o... Bueno, pues pasamos al turno de preguntas y de aportaciones. Soy Carlos, soy de Aguaviva y, bueno, pertenezco a la asociación. Entonces, yo sí que tengo una finca de oliveras que alguna pasa de 1000 años y comentar varias cosas. Primero, la primera de que cuando nieva, hay en ocasiones que se mete la nieve en el propio tronco de los olivos viejos y parte las ramas. Hay olivos que los ha partido por la mitad. No sé si me escuchéis bien, pero entonces eso mi padre lo resaltaba. Y luego una cosa que no estoy seguro porque es tradición oral, que dicen que hasta el 37 no se habían helado nunca las oliveras. Y por allí le daban culpa a la nueva clase, que era el empelte o limpelte, o lempeltre, que se dice de todas formas, le daban la culpa a eso, que las viejas, las clases viejas, las bastas que decían ellos, o las manzanillas, no se helaron. Y las que se helaron fue la nueva clase que se había hecho, que eran menos añejas, daban mucho más rendimiento, que eran en peltre, fue la que era más sensible al frío. Eso son historias contadas por los padres y los abuelos que no tengo certificación, por eso lo cuento un poco para que vosotros podáis añadir algo. Sí, pues a mí, por ejemplo, lo que comentabas, esto último que comentabas, sí que puede tener cierta lógica, más lo hablábamos antes comiendo, que las, digamos, las variedades que han perdurado
no tenemos casi constancia, y esto te lo diría mejor Fernando Zorrilla, pero no hay constancia casi de peltres, ¿verdad? Hay poquitas, las que son más centenarias, o sea que puede ser que sea una de las claves del asunto. Y respecto a lo de la nieve, claro, yo estoy hablando de que la nieve es un aislante fenomenal. Claro, si te caen 5 centímetros, 10, porque la nieve, por otra parte, si te caen 40 centímetros, si te caen 60, como en la Gloria del año 2020, o la Filomena del 21, o las nevadas, la nevada del 92, la nevada de enero después de San Antonio del 91, las de 2010, las de 2009, esas nevadas simplemente por gravedad te parten el olivo. Claro, es un matiz que está interesante también ponerlo de subrayar, ¿no? Porque he comentado, la nieve salva el olivo, ¿no? Hasta cierto punto. Si no, lo puede salvar de la helada, pero si nos pasamos ya de 25-30 centímetros de nieve, lo que hace es acabar con el olivo porque se lo carga, porque lo parte por la mitad. O sea que sí, efectivamente. En el año 37 yo también tenía esa información de que la primera helada catastrófica, mortal para el olivo, fue en el año 37. Según me contaban a mí, a diferencia de la del 56, esa sí fue por inversión térmica, se helaron los olivos de las hondonadas, donde se acumuló el frío. Pero también es el testimonio que yo he recogido de la primera helada catastrófica en el año 37. Un comentario a esto, sí que es cierto que hay variedades que son más resistentes. Luego influye también el estado vegetativo. La olivera que está lozana es más sensible y se va a helar antes. Y la orientación. Entonces puede ser que haya barrancos, rincones y oliveras de variedades antiguas que han sobrevivieron a esa helada. Puede ser. Bueno, pero a lo mejor tienen buena orientación del aire, porque esa helada, tal como nos la han descrito, hace falta aguante para eso. La delimitación lo que pasó es que no fue por inversión térmica. Entonces, normalmente las heladas fuertes se dan en fondo de valle, porque podemos tener que aquí abajo en el Guadalupe puedas tener te puedes levantar, esta mañana a lo mejor nos hemos levantado con 5 grados, no he mirado la temperatura mínima hoy en la cañice, pero ha debido ser de 5 o 6 o algo así, y sin embargo subes al castillo y tienes 3 grados más, porque el frío, sobre todo además por inversión térmica, se va a los fondos de las vales, ¿no? Se va a los fondos de valle. Pero hasta en el 56, cuanto más altitud ganabas, como venía con viento, más cruda era, más viento hacía. Entonces, aunque fuesen oliveras que estaban bien orientadas al sol y tal, es que ahí cayeron todas, porque no había forma de escapar de aquel frío. En cambio, las heladas de inversión térmica, pues si es una buena orientación, si no está en zona de inversión térmica, se libran o escapan de esas heladas, que eso lo vemos muy bien también en la floración de los almendros, ¿no? Que florecen primero los que están en medianía y los últimos en florecer son los que están en fondo de valle. ¿Quién quiere intervenir? A ver, yo soy Santiago Lorenzo de Torrecilla y yo sí que oí a mi padre que ese invierno fue muy suave. Yo no sé si tenéis constancia que hasta la helada fue un invierno muy suave y entonces igual afectó más, es lo que había oído. Entonces no sé si vosotros podéis... Esa información del invierno suave hasta el momento de la helada. Quizá eso aceleró el crecimiento vegetativo, ¿no? del olivar. Sí, fue así. Diciembre y enero diciembre del 55 y enero del 56 fueron suaves. Suaves, normales. Fueron normales, con frío normal, incluso en diciembre se ve que las navidades del 55 fueron muy benignas, efectivamente. Claro. Entonces igual eso, hubo más afección de la que en otras condiciones hubiera habido, que pienso yo, vamos, por lo que... Buenas, yo soy Jesús Jarque de Torrecilla también. Y mi pregunta es, igual que a las riadas, por ejemplo, se les da como que son cíclicas, ¿no? Que se repiten cada ciertos años, ¿esto también se podría repetir? Es decir, en un ciclo aunque sea más largo de años, pero podría darse otra vez. Sí, lo que pasa que sí que es verdad que últimamente estamos observando que las situaciones de norte son mucho menos habituales. Incluso nosotros mismos, ¿hace cuánto? No recordamos casi el último día de cierzo que tenemos aquí en el Bajo Aragón. Desde estos últimos 5 o 10 años se está notando una bajada de situaciones de norte, menos viento, y estas situaciones fíjate, la última gran ola de frío fue hace 25 años, 24, en diciembre del 2001,
Hubo en 2005, 2006 hubo unos inviernos duros también, 2009, 2010 fueron inviernos duros, pero realmente, Gloria, 2020 no fue un invierno duro. Lo único que cayó una nevada de 1 metro, pero a los 2 días estaban subiendo las temperaturas ya a 12 o 13 grados. Entonces, esto está bajando la frecuencia de las siberianas, que es como se le conoce entre comillas, está bajando mucho la frecuencia de estas situaciones, pero a mí lo que me da miedo de esto es que probablemente España se está un poco tropicalizando, es decir, estamos plantando olivos a mayor altitud, viñas a mayor altitud, los naranjos, pues puede ser que incluso se estén plantando en fincas en las que a lo mejor hace 20 o 30 años no se plantaban, pero esta situación, a tu pregunta, ¿sí se volverá a dar? Ya te digo que sí. Esperemos que no tanto como era el 56, pero un 2001, un 85, seguro, con menos frecuencia. Pero el problema, y lo que sí que puede ser un poco preocupante, es que cuando llega una situación de estas, incluso las consecuencias pueden ser mayores, porque incluso las masas forestales, eso te lo dirán mejor los expertos, pero las masas forestales están subiendo de altitud, encinas, carrascas, en fin, pues se va a dar, y yo creo que incluso si es similar a una de estas que te he comentado, yo creo que podría ser más destructiva por eso. Esa era la siguiente pregunta que tenía. Del tema de especies silvestres, ¿también hubo afectación o no hay tanto registro? No sé si Fernando... Especies silvestres de forestales. No me consta. Seguramente las hubo porque si en 2001 los pinos alepens y los carrascos ya vimos que, bueno, pues seguramente las hubo, pero bueno. Yo tampoco tengo la memoria de la gente parece que quedó el olivar como la gran catástrofe del olivar. Quizá lo otro ya fue muy secundario. La memoria colectiva. Buenas, soy José Bonfil de Valdeagorfa. Mi abuelo hizo una plantación de olivos en la zona donde estaba el pantano del Cibán, Valdefardachos, que en el año 56, pues a lo mejor esos olivos tendrían 35 años o así, porque, o sea, ese tipo de olivar le decían que era olivar plantado a principios del siglo XX. Entonces, allí el olivar, lo que le pasó fue que lo que sufrió fue una escaldada, porque eran impeltes y no tuvieron que arrasarse. El daño más fuerte fue de Valdeagorfa mirando hacia el Matarraña, o sea, hacia la Val de Alcañiz, Valdeagorfa, Valjunquera, ahí sí que tuvieron que arrasar todo. Y sobre lo que ha comentado antes de que fue un invierno benigno, también decía mi abuelo que el día de Navidad que hubo tormenta. O sea, en el mes de diciembre, en Navidad, tormenta, que se regó todo el término. Claro, entonces, tuvo que hacer menos frío o afectó menos en la zona del pantano del Cibán a una cota 230 o 240 que a una cota 500 o 600, o tuvo que haber mucho cambio de temperatura. Sí, es que totalmente. Como era una helada de advección, es decir, una helada de irrupción, con viento, no se producía la inversión térmica, sino que cuanta más altitud ganabas, más frío hacía. Entonces, claro, en Caspe, o en esa finca del Cibán, que está un poco más alta que Caspe, pues eso, a 250 metros de altitud, pues probablemente ahí si la temperatura se quedó en 11 bajo cero, puede ser que más días remontasen de 0 grados. En cambio, cuando ya subías de 350, 400, 500 metros, pues la Codoñera, Torrecilla de Alcañiz, Valderrobres, ya si te ibas hacia Alcoriza, Calanda, pues claro, ahí la temperatura era más baja. Entonces es probable que en Caspe, aunque también debió haber afecciones, o en Chiprana, o en Onaspe, o en Maella, fueran menos porque la menor altitud hizo que allí no hiciese tanto frío. Sí, puede tener una relación clarísima. Y otra anécdota, que es lo que ha contado Joaquín, de que vendían hojas o tal, mi abuelo se dedicó a hacer carbón con arzucas que cortaban de los olivos. No vendían la leña, hacían carboneras y metían pues leña de olivo. La historia rural es que esto, lo que hablábamos, que se tendrían que documentar, ¿no? Que las tendríamos, o sea, plasmar más que documentar, que las tendríamos que conservar, ¿no? Son 70 años que de 80 que tienen una memoria clara de lo que ocurrió. Estaría bien pues, conservarla porque es un hecho singular. Hola, buenas tardes. Soy Javier de aquí de Alcañiz y lo que quería comentar era si
algún componente de la asociación tiene constancia de la enfermedad que tiempos atrás se comentó que le denominaban el ébola del olivar, que se detectó en algún país del Mediterráneo, que si entraba en algún campo que había que exterminar, como cuando ahora los contagios en las granjas que tienen que eliminar a todos los animales. Si hay constancia de esa enfermedad, cómo ha evolucionado y en qué situación está. Nadie. El ébola del olivar se denominó. Sí. Esto no funciona. Pero funciona. Vale. Sí, vale. Bueno, lo del ébola del olivar, me imagino que te refieres a la Xylella fastidiosa. Sí, que es bueno, afortunadamente aquí no ha aparecido, por lo menos que lo sepamos. Entonces sí que es verdad que en otros sitios se está generando una mortalidad de árboles, que las medidas que se aplican son erradicar a ciertos un par de kilómetros, creo que es del brote, cortar todo, pero es cierto que no solamente afecta al olivar, sino que afecta a multitud de especies. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto eso puede tener efectividad, ¿no? En cualquier caso, no es un tema que afecte a la asociación, porque, como os he dicho, nosotros nos estamos centrando exclusivamente en lo que es el patrimonio natural del arbolado, pero sí que es un tema que tiene relación. Sí, tiene relación, no, pero afortunadamente nosotros desconocemos que por aquí haya nada de eso. ¿Más intervenciones, aportaciones? Una pregunta y una duda. Con el calentamiento global del planeta, entonces estos fenómenos se pueden disminuir, puede incrementarse, entonces, ¿en qué medida afecta el calentamiento global, que parece que es una situación irreversible o podemos llegar ya a un punto de no retorno? ¿Cómo nos puede afectar? Bueno, pues sí, yo es un poco lo que está muy relacionado con la anterior pregunta, pues efectivamente, lo que estamos observando, y yo ya hablo de observaciones, veremos lo que sucede en el futuro, aunque todo indica a que se va a mantener la misma tendencia, si no agravarse. Pero lo que estamos observando es que en los últimos, sobre todo aceleradamente, en los últimos 10-15 años, estas situaciones se han debilitado. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente lo que sucede ahora es que se ha hecho más fuerte la masa de aire subtropical, la masa de aire que está incluso al sur de las Islas Canarias, cálida, la masa de aire que se genera encima del desierto del Sáhara, pues es más potente, es más ancha. Entonces le gana la batalla a la masa de aire fría. Por eso, si se fijan, y este verano, espero equivocarme, pero llevamos 2 o 3 veranitos que tela, que vemos el típico mapa, no tengo aquí ninguno, pero vemos el típico mapa de cómo todo el norte de África hay una lengua, una dorsal de aire cálida y entra a Europa por la península ibérica e incluso coge el sur de Francia. Entonces, claro, pues la masa cálida empuja a la fría a que se vaya más al norte. Hay algunas teorías que dicen que el calentamiento global, que lo que hace es debilitar, y eso es verdad, se está observando, debilitar la circulación normal atmosférica de frentes y que por una cosa que se llama el calentamiento estratosférico, que sí que podrían darse más situaciones continentales, pero de momento no se está cumpliendo. De momento las situaciones continentales en la península ibérica, incluso en Francia también está viviendo a su manera este calentamiento, pues se están dando menos por lo que le digo, porque gana la batalla siempre el aire subtropical, que eso no quiere decir que llueva menos, porque llover está lloviendo lo mismo, de peor manera, pero hace más calor y hace menos frío, porque le digo, porque gana la masa cálida. ¿Más intervenciones? ¿Aportaciones? ¿No? Muy bien, Alberto. Hola, buenas tardes. Alberto de Belmonte. Nada, comentaros un poco algunas cosas por intentar desmitificar esta helada que tuvo su repercusión, pero un poco por llegar a esa conclusión, ¿no? Pues a mediados del siglo XVI el Ebro se helaba en Tortosa, en el siglo XVIII, pues en 1748 el Ayuntamiento de Fórnoles, desesperado, pedía a los poderes públicos de la época
que por favor, que llevaban 4 años de heladas y piedras y que no tenían que comer, estaban desesperados, ¿no? Una situación muy compleja, si añadimos pues tornados como el de Valdealgorfa y demás cuestiones meteorológicas de la época. Y en el siglo XIX, pues la gran nevada de 1864, donde, por ejemplo, en Belmonte cayó 1,25 m de nieve, pero es que aquí en Alcañiz los jornaleros estuvieron sin poder ir a trabajar durante más de un mes, el ayuntamiento estaba muy preocupado porque no sabían qué hacer con la gente, que estaba empezando a pasar hambre. Entonces, todo ese tipo de situaciones se han ido repitiendo, ¿no? de una manera relativamente cíclica, ¿no? Pero quizás lo más terrible de esta helada un poco es que el momento en el que se produjo permite que la gente decida, bueno, pues me voy, no tengo ya solución, por lo tanto me voy a una ciudad, a un pueblo de desarrollo, no sé, a buscarme la vida, ¿no? A cambiar un poco de vida. Eso es un poco lo que me llama la atención de esa helada del 56 respecto a otros momentos que también se han producido, pero donde la gente no tenía esa oportunidad de cambio quizás que tuvo en este momento. Pues el hecho más sociológico, se lo dijo Luis, pero meteorológico tienes toda la razón, porque efectivamente en los siglos XV y XVI se habla de una pequeña edad de hielo que precisamente incluso explica en parte incluso por qué el Imperio Español se pone por delante del Imperio Francés o del británico, porque allí tenían unas nevadas todos los días y unos inviernos durísimos, y aquí sin embargo el clima, aun siendo más frío, era más benigno. Pero fíjate, y esto se lo dijo a Luis, aquí por ejemplo en el Bajo Aragón, Matarraña, la prosperidad de manos del aceite de oliva empieza ya en el siglo XVIII, en el 1700, época del barroco, que es un momento bueno en general pues para Aragón, ¿no? Podría tener que ver con una suavización del clima que hubiese hecho expandir los olivos. En cualquier caso, esto sí que nos deja incógnitas. ¿Cómo pudieron resistir esas oliveras que tienen más de 500, 600 años los embates en el siglo XVI, XV, XVI, sobre todo XVI, XVII, que puede ser en parte por el tipo de oliveras o por lo mismo, porque se suavizó el clima y luego es verdad que finales del XIX y principios del XX fue más frío y a lo mejor expandieron este cultivo, había otros cultivos, no te lo sé responder, pero tienes toda la razón en que en aquellos años fueron épocas en las que hizo más frío. Yo lo que sí que te puedo decir es que en esta helada del 11 de febrero del 56, que fueron 3, lo más diferenciador es el cierzo, que no dio tregua, que 14 bajo cero con cierzo, ni un copo de nieve, y cierzo, y además en febrero, ya un mes en el que el sol pues ya tiene energía, que a lo mejor el olivo ya estaba cogiendo fuerza para despuntar. Yo creo que independientemente de que en esa época efectivamente hacía más frío, la del 56 debió ser, permitidme la expresión, puñetera por eso, por el cierzo, que no dio tregua. Yo te doy la razón. Es que una parte de mi motivación con este tema es un poco subjetiva, es el recuerdo, la memoria colectiva, lo que hoy es a los mayores de tu pueblo. Ese recuerdo, para esa generación, lo traumático fue la helada del 56, aunque históricamente las hubiera peores seguramente. Pero esa generación, la generación que estaba viva cuando yo estaba en Valderobles, el año 56 era lo que comentaba al principio, era la bisagra, antes de la helada y después de la helada, era el hecho clave de su vida. Y luego el efecto que tú comentabas, el efecto que tuvo, que quizá no tuvieron otras, de desbandada, de migración traumática, familias enteras que se iban todos los días en busca de pan, o que, como decía el diario Lucha, venían a Alcañiz a hacer lo que fuera, cualquier cosa, porque no había manera de ganarse la vida. O el caso de Torre del Conte, el pueblo muy olivarero, con un 28% de pérdida de población en una década. Es una salvajada, es una cosa excepcional. Y por eso pues, me motiva a profundizar, quizá por esa influencia de lo que cuentan los viejos. Y que ahora tenemos datos. Lo que sucede es que los datos meteorológicos
es que los tenemos desde finales del 19, las estaciones más antiguas, Madrid del Retiro y poco más. O sea, y Barcelona, el Observatorio Fabra, que está además a 400 metros de altitud, que no es ni siquiera representativa de lo que es la ciudad de Barcelona, es que no había estaciones meteorológicas. Entonces, claro, esto es muy complicado, por escritos subjetivos es muy complicado saber qué temperaturas podía haber en aquellos episodios fríos del 1600, del 1500. Es lo que falla en este sentido, que no tenemos datos fiables antes de 1900 o de 1890 como mucho. O sea que por eso ahí es más complicado saber realmente qué pasó. Sí, sí. ¿Alguna aportación más? ¿Preguntas antes de cerrar la sesión? ¿No? Bueno, pues nada, muchas gracias y aprovecho también para recordaros, está aquí Tere, hay una web que es Catálogo Cultural Bajo Aragón, que podéis entrar, conocerlo, porque hay un montón de información y si alguno tiene un testimonio o algo que aportar, que le mande un correo electrónico, que ahí todo se recoge y forma parte de nuestro legado y ahí queda, ¿no? Así que os invito a que visitéis la web y si tenéis algún testimonio, bien sea de lo que hoy tocamos la helada del 56, pero puede ser cualquier elemento de patrimonio de nuestra cultura, lo podéis aprovechar. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y un aplauso para los ponentes.